Bueno, el tema de conversación hoy día es explorar la idea de los emprendedores como salida de la crisis. Como veremos, esta es la primera crisis que Chile puede ocupar el motor de los emprendedores, porque los emprendedores son algo nuevo a lo largo de la historia. Solo a partir del 84 y por primera vez podemos decir que contamos con 1.800.000 emprendedores, ya sea por vocación o por obligación, porque el emprendimiento, como todos sabemos, nunca sabe cuándo uno llega. Se puede llegar recién a la salida de la universidad, como fue el caso mío, que nunca trabajé en algo que no fuera un emprendimiento propio, pero se llega también a los 35, 40 años cuando uno encuentra ya tiene algo muy conocido y de repente quiere saltar de una empresa. Se llega también cuando te echan del trabajo y te das cuenta que no vas a poder volver a encontrar una pega. Y nosotros hemos encontrado a lo largo de Chile que también se llega en la jubilación, fíjate, para complementar la jubilación. O sea, uno nunca está ausente de ser emprendedor. Y uno de los problemas con la palabra emprendedor es que la gente lo asocia a comercio. Si uno habla con un doctor, con un cura, con gente de otros ámbitos, te dice, no, yo no soy comerciante. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es encontrar en la Fundación La Cuarta Ruta una verdadera filosofía del emprendimiento. La idea es vieja, la idea es que de alguna manera el lugar donde trabajamos nos hace y nos crea, nos presta herramientas, nos presta ojos y nos hace un determinado tipo de persona que vamos a tratar un poco de explorar acá, que muchas veces se nos pasa por alto porque curiosamente sobre todo lo demás que vamos a hablar de manera meta ideológica de Chile, porque vamos a anclar esto en la historia propia nuestra y de las crisis, de todo lo demás hay mucha literatura. Conversábamos con Alfredo, o sea, cuando uno habla de las mujeres, hay mucha literatura, incluso en filosofía, pero en el emprendimiento la mayor literatura es americana y es práctica, porque los ingleses son prácticos y es cómo mejorar nuestros negocios. Entonces, básicamente la charla está estructurada con la tesis central. La tesis central es que el problema parte por ser ideológico, que todos los seres humanos somos personas ideológicas y que esta ideología no es de derecha, centro o izquierda, ni de un partido, sino que el ser humano no es necesariamente ideológico. En consecuencia, nosotros para salir de la crisis ya vamos a ocupar, como vamos a ver, y se han ocupado a lo largo de la historia, solo herramientas ideológicas, digamos, y vamos a hablar un poco ahí de cuál es la más probable ideología de donde, o cantera de ideas, desde donde salen nuestras verdades como chilenos. Después, para que estemos todos en el mismo barco, vamos a hablar de cuál es la crisis, cómo la vemos, vamos a retrotraernos a lo largo de la historia para ver otras crisis, para después entrar en cómo es el emprendedor y terminar con una reflexión. Estas son pequeñas pinceladas, cada uno de estos temas da para una exposición sola, pero en general vamos a pasar por todos estos 4 puntos para llegar y plantear una reflexión respecto de si efectivamente los emprendedores son o no son una salida, pero eso sería la pega nuestra hoy día, venderla, vender nuestra filosofía del emprendimiento, la idea del emprendedor, defender los valores de los emprendedores, y eso también aplica al debate constitucional, dicho sea de paso, por si alguien quiere irse para allá, también es bueno. Bueno, en varios lugares venimos defendiendo que los chilenos tenemos 5 matrices ideológicas importantes. Por un lado, somos un país militar. Chile tiene 400 años de guerra de Arauco y un siglo XIX donde no hubo una sola generación que no viviera quizás por lo menos 5 guerras. Hubo guerra en 1810, el 14, el 17 fue la Reconquista, el 23 cayó O'Higgins, el 29 fue el IRCAI, que fue como una guerra civil, el 36 estábamos en guerra con Perú y Bolivia, el 51 hubo una guerra civil, el 64 hubo una guerra con España, el 79
la guerra del Pacífico y el 91 la guerra civil. Entonces son aproximadamente 14 guerras, y eso genera cosas buenas y cosas malas, porque a la larga la guerra, la disciplina militar genera logística, genera orden, y genera muchas cosas que después vamos a fraguar si es que ese tipo de ideología es bueno o es malo para el emprendimiento, y seguiremos. Somos un país medieval. Por medieval se entiende dos cosas: una cultura agraria, de patrón de fondo, y una cultura cristiana, de valores cristianos. Aquí todo lo que es la opción preferencial por los progres, la influencia de la iglesia, la cantidad de colegios católicos, hacen su pega. Lo más desconocido es que somos un país cartesiano, que nuestra educación es francesa y que nos fraguan o nos limpian la cabeza para actuar de cara lo que creía es que había verdades primeras y creía en un método para encontrar la verdad. Entonces, toda nuestra enseñanza es metódica, es adiestramiento metódico, adiestramiento en método en el colegio. Es poco creativa en ese sentido, sino que la idea es que si tú conoces ciertos métodos, te va a ir bien en la vida. Y después del 84, bien digo, 73, dirán otros, hacia adelante, somos un país mercantilista. La lógica mercantilista básicamente es la lógica transaccional y de competencia. Y eso se traslada a veces a la vida de pareja, en que yo hago una transacción o me relaciono con mi señora transaccional. Tú me das esto, yo te doy esto otro. O la competencia, que en el fondo tiene muchos aspectos buenos. Todos estos tienen positivo y negativo, ¿eh? No estamos poniendo juicios de valor. Y por último, somos un país tecnocrático utilitario. El utilitarismo es la idea de maximizar algo, la idea de maximizar la felicidad, por ejemplo, o por ejemplo, la idea hoy día de, piensen en los economistas, digamos, la idea hoy día de mantener ciertas reglas para que el país, que son, se supone que las reglas reveladas para que el país ande bien, no nos podemos desviar en el déficit fiscal y cosas de ese tipo. El punto es que, salvo la cuarta, que es la mercantilista, la ideología chilena es, miren bien, un militar, o sea, es vertical, con un jefe medieval, piensen en los señores feudales o en el rey, y es cartesiana, que muchos autores piensan que la razón es y nos lleva a ser dogmáticos. Piensen que a los ingenieros siempre nos dicen, pucha, que son cerrados, difícil hablar con ustedes, lo mismo que los tecnócratas. Y la única que abre, curiosamente, es el mercado, porque el mercado es pluralista. Voltaire ya decía que el mercado fue el que hizo a Inglaterra libre, y el mercado tiende a privilegiar mayor libertad, digamos. Entonces, esas son las ideas dominantes, esto ya lo he hablado, y lo central que tenemos que tener es que es probable que nuestra ideología sea algo dogmática, y lo segundo que quiero que observen, que no haya ahí ideología emprendedora. Uno, porque no ha sido tratado, y esa es la pega nuestra en la fundación, decir, oye, este también es un problema valórico y también es un problema ideológico, y es la propuesta de trabajo a los emprendedores, que nosotros hagamos nuestra pega, desarrollemos nuestra propia, o descubramos, porque ya existe nuestra propia ideología, y veamos cuáles son nuestros valores. Entonces, ¿qué crisis? La parte 2 de la charla, pongámonos de acuerdo en la crisis. Todos hemos visto las marchas, la protesta y el descontento. Hemos visto a las mujeres, por un lado, o sea, esto tiene una beta de que las mujeres nos están diciendo que incluso el Estado está hecho con una lógica masculina, que no las representa, que hay un Estado violador. En la canción de las tesis, esto no es solo chileno, es occidental, la canción de las tesis, todos nos impresionamos hasta dónde llegaron. Pero primero que nada, tenemos un problema entre lo masculino y lo femenino. Después tenemos el problema de la diversidad de género. Hasta hace poco, todos los que son de una ideología naturalista, quieren decir que creen que hay algo así como cosas esenciales en la naturaleza, creíamos y éramos enseñados en los 80 que lo natural era ser hombre o mujer y que no había más géneros, y hoy día esa verdad también está siendo cuestionada. Hay un problema con la mayoría de edad. El no más AFP da cuenta de que como país no hemos resuelto el problema de la vejez, y que en el fondo
mismas AFP no han sido capaces de generar suficiente valor y también hay un problema de ahorro hacia adelante. Y el problema clásico de los pueblos originarios. Y esto nos ha llevado a algo parecido a la guerra de Arauco, que lo hemos visto, pero también esto es más allá. Hay grupos que no son de los pueblos originarios que también están quemando metros. Entonces, de alguna manera, hay un problema, un cuestionamiento general al Estado de Derecho. A lo largo de la historia, hay dos maneras de poner orden. O se pone orden con la fuerza militar, con las guerras, y era la manera en que se constituían las naciones, o se llega, a partir de la época más o menos ilustrada, a algo así como un contrato social, un Estado de Derecho, un lugar donde estamos todos pateando para el mismo lado, y ese Estado de Derecho está cuestionado. La misma justicia y las fuerzas de orden están siendo desafiados como nunca antes lo habíamos visto. No le estoy contando algo nuevo, sino que es simplemente para contextualizar la discusión en qué tipo de crisis estamos viendo. Y esto ya llegó a algo que dejó atónito no solo a los chilenos, sino al mundo entero. O sea, nadie puede creer las quemadas de estaciones en el metro, y esto parece que no pasa o no pudiera pasar de esta misma manera en países desarrollados, a pesar de que algunos dicen que pueden tener un problema peor con el terrorismo internacional, la caída de las Torres Gemelas o Atocha o cosas de esa naturaleza, pero aquí estamos siendo nosotros los mismos chilenos que estamos destruyendo lo nuestro. Entonces eso nos sorprende de alguna manera. No sabemos bien si estamos frente a una posible revolución, un terremoto, que es lo que nosotros normalmente vemos o estamos acostumbrados, pero estamos en una crisis que además tiene una dimensión económica importante por el asunto de la pandemia. O sea, no solo es social, sino que, según las cifras de los mismos ministros, hay 2 millones de desempleados nuevos en un país que tiene 10 millones de empleados, o sea, un 20% de la fuerza laboral, y algunos dicen que eso está caído. Y la última crisis, la del 98, que fue la más fuerte, estoy saltándome la del 2010, dio cuenta de un 30% de las pymes quebradas, digamos. En consecuencia, a ese grupo, nosotros estamos proponiendo una idea, una tesis contracorriente, de que es ese grupo el que tenemos que poner foco, imitando un poco a los países del ámbito inglés, a lo que está haciendo Canadá, a lo que está haciendo Australia, el mismo Estados Unidos. Vamos avanzando. Entonces, ahora permitámonos ver también la crisis desde el punto de vista de otras crisis, desde el punto de vista de cuál crisis se puede parecer a lo largo de la historia. Lo primero que quiero que tomemos razón es que todas las veces que Chile estuvo sometido a un problema severo de transvaloración, digamos, fuerte, o de cambio de sistema fuerte, la solución se demoró entre 20 y 42 años en llegar. O sea que en 1810, cuando fue la independencia, recién en 1830 llegó Portales y ordenó el asunto y generó un estado en orden hasta el 91, que se conoce como el régimen portaliano, y entre medio pasaron 5 guerras, 1810, 14, 17, 23 y 29, 5 guerras y estado. La segunda vez, que fue la guerra civil, hubo algo así como un estado en orden, porque hubo un cambio de poder nomás, desde el presidente al parlamento, se releyó la constitución de una manera, y recién Alessandri viene a hacerse cargo del problema, y trastabillando, porque lo echaron, lo exiliaron, volvió, entre 1925 y 32 hubo algo así como 5 gobiernos, y recién el segundo gobierno de Alessandri se ordena la cosa. O sea, ahí estuvimos andando entre el empate y la pérdida, porque el régimen parlamentario veremos cómo entregó el país económicamente, no solo por culpa de ellos, pero buena parte también por culpa de ellos. La otra crisis importante empieza con la reforma agraria, donde el país pierde la unidad, empieza la guerra, llega el golpe de Estado, o sea, 1966 al 73, y recién se empieza a solucionar con Vigi, dicen algunos, el 84, y más claramente el 89 con la vuelta a la democracia. O sea, de nuevo, hay del orden de 23 años. Esto solamente, no estoy demostrando nada, estoy mostrando cuánto nos ha costado
cada vez que nos metemos en problemas entre los propios chilenos, porque aquí no está Osama Bin Laden haciendo caer las torres. Entonces, pero la conversación aquí es si hay algo así como una jaula ideológica para salir de esto. Y de alguna manera un peso importante como generación y también como emprendedores para dar cuenta de lo que estamos. Entonces, las crisis económicas, veamos la que hubo en la Gran Depresión, eso se salió con modelo keynesiano, o sea, la ideología para salir fue socialdemócrata. El Estado tiene que invertir y hasta hoy día se vuelve la crisis al tema keynesiano. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero sería un mar rojo en el sentido que sería la solución no fuera de la caja que tenemos y que obviamente no hay manera de salir de una crisis sin la participación del Estado. Pero el punto, esos recursos que salen del Estado, ¿a qué tipo de actor o de gestor llegan? En la crisis del... ¿cómo se llama? Cambiaria del 82, cuando quebró el sistema cambiario, se dio pega con el PEM y el POG. Yo ya era suficientemente, no sé, 18, 19 años, no menos, 16, pero tenía suficiente conciencia para ver a ingenieros en taxi, a profesionales dirigiendo en las plazas, mover piedras, actuando como capataces. Y se hizo una opción media oculta que de repente la saca a la luz, media oculta en el sentido de que no era tan autoevidente, pero se optó por algún tipo de empresa, que fue la gran empresa. ¿Por qué? Porque había quebrado el sistema cambiario y a los bancos le prestaron plata como si fuera un crédito fiscal para que pagaran cuando pudieran, y no solo eso, sino que le hicieron un sistema de protección de un nivel que no hay en ninguna otra parte del mundo porque nos traumamos. Yo no estoy diciendo tampoco, por favor no entiendan que estoy diciendo que es malo, se hizo y funcionó, porque a la larga la banca es una de las más sanas en Chile, pero sí fue una apuesta por ello. Está tan protegida la banca que en los 30 años que van desde entonces hasta ahora casi, nunca ha perdido plata. O sea, todas las industrias han perdido plata. Si usted está en la minería, en el bosque, en la construcción, en cualquier industria en Chile han perdido plata a lo largo de 30 años, tienen altos y bajos, y la banca pasa las crisis, pasa a todos lados, pues porque está tan súper protegida, ganando plata. Es una observación de protección y es una opción ya no estatal, ya no keynesiana, es más empresarial, digamos, la opción para salir. Lo último que quiero, análisis histórico, para que pasemos a lo de los emprendedores en la otra mitad de la charla, es que esta crisis se parece mucho a la crisis de 1920. La crisis de 1920 lo que tenía era, había en la época una crisis de modelo educacional que se había solucionado en 1912, pero con un fuerte debate, entre elegir entre un modelo para educarnos francés, que fue el que se eligió, o uno inglés, que hubiera sido una educación más pragmática. Según Encina, Rodríguez y McKeever, había una crisis moral, y esa crisis moral se refleja en el libro Nuestra Inferioridad Económica, y una crisis de la pérdida del espíritu emprendedor. Imagínense, ellos estaban en 1912 preguntándose por algo que había pasado en 1891, o sea, 22 años antes, de que Chile era un país emprendedor, que del 1830 al 1890 había crecido una brutalidad, era la colonia más pobre y se había transformado en la tercera de América Latina, y ellos veían que había algo de ética, de moral, de valores en eso. Eso se le sumó una crisis por la caída al suelo del precio del salitre, tan solo dice ahí entre 1917 y 19, el salitre cayó un 73%, una crisis externa, como sería el COVID hoy día. Es increíble lo que se parece en la situación una a la dos. Y además una crisis social, porque todas las democracias de Occidente que optaron en general en Europa, no en los países de habla inglesa, por soluciones socialdemócratas, aquí nace la socialdemocracia como ideología, y hay de distintos tipos, hay la democracia cristiana o los socialdemócratas o los radicales en Chile, por ejemplo, que son laicos, todos esos defienden una ideología socialdemócrata.
eh, ellos propusieron hacerse cargo del problema de la inmigración del campo a la ciudad. Y aquí se forman las grandes favelas y las ciudades colapsan y la pobreza está a flor de vista, que es la crisis de la que se hizo cargo Alessandri, o trató de hacerse cargo, ojo, con un cambio constitucional. Cada vez que ha habido estos problemas, ha habido cambio constitucional. Incluso quienes dicen que en la guerra civil no lo hubo, porque la misma constitución se interpretó de la manera... Entonces, al final del día, las crisis tienen distintas maneras de verse. Por ejemplo, recurriendo a propios chilenos, a Alessandri, don Diego Portales le hubiera dicho, escoja el modelo económico inglés, pero Alessandri era socialdemócrata, o sea, haga crecer por los emprendedores o haga crecer por el mercado. Estos señores le hubieran dicho, oiga, estamos con un problema en la educación, no nos gusta que nos eduquen como franceses, nos gusta una educación más pragmática, más de la industria. Entonces, o Elwin le habría dicho a Alessandri, oye, hay que hacer algo más pluralista, hay que incorporar a más gente en la idea de la democracia de los acuerdos. O sea, hay más maneras de salir de las crisis y Alessandri se hizo cargo de una sola y con eso por lo menos en 12 años puso al país en una senda socialdemócrata que recogieron el guante los gobiernos radicales, después la democracia cristiana y lo que conocemos. Bueno, ninguna de estas crisis ha sido solucionada por los emprendedores. Entonces, para que esto sea solucionado por los emprendedores requiere que estemos todos convencidos que no hay otra. O, por ejemplo, como todos vuelven al keynesianismo hoy, que sea algo ideológico, que sea algo de convicción. Y ese es nuestro mayor problema. Para eso, entonces, veamos por qué, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista, al optar por el emprendedor, estamos optando por personas que de alguna manera tienen un tipo de vida que la vamos a mirar y tienen un tipo de valores que son, a mi modo de ver, adecuados a la crisis y que es, a nuestro modo de ver en la cuarta ruta, lo que viene. Lo que viene es, en el fondo, un país en el cual el emprendimiento debiera pasar a ser algo así como algún tipo de idea dominante y nuestro propósito es trabajar eso desde ya, desde la academia, desde el humanismo y desde el emprendimiento mismo. El emprendedor es contracorriente en general. ¿Y cómo se mira bien a un emprendedor? Vamos a pedirle lo existenciales a Heidegger. Nombro a las personas porque parte de lo que nosotros queremos hacer es que empecemos a desvelar nuestra historia de Occidente y de Chile para atrás, porque creemos en la tesis de que hay países ahistóricos, y la humanidad ha sido ahistórica, o sea que no tiene historia, prehistórica, o sea que tiene historia pero no la mira, e histórico, que son los países, a nuestro modo de ver, más desarrollados, que son los que aprenden de su historia y están volviendo. Como volvemos los emprendedores, tenemos muy presente cuando nos hemos equivocado y tratamos de no repetir la historia, estamos corrigiendo y son las sociedades que también tienden a desarrollarse de alguna manera más. Entonces, Heidegger dice que el ser humano, todo ser humano, y aquí lo vamos a ir anclando al emprendimiento, sufre de un arrojo, está tirado al mundo, está obligado, y hay mucho emprendedor que tiene arrojo. Llegamos al emprendimiento por arrojo. ¿Por qué? Porque nos quitaron la pega, no sabemos qué hacer, tenemos que comer y no nos queda otra que volvernos emprendedor. ¿Ah? Esa es una manera de ser emprendedor. Hay otro, como todos estos cabros y muchos de los que están acá en el G100, que son por resolución, que escogieron su propio destino, se quisieron apropiar del destino. Pero en general, para llegar a emprendedor, hay que ser capaz de preguntarse por su propio destino. Nosotros siempre que entrevistamos a emprendedores en las plazas o en el... que venden anticucho, venden sopaipillas, les decimos, oye, usted por 1.000.000 de pesos se cambiaría de pega. A mí hasta por 2 millones de pesos algunos artistas de Valparaíso en Colores me dicen, ni a palo, me contrato. Y nosotros estamos diciendo, son malos empleos, ganan muy poca plata. O los ministros dicen que son empleos de mala calidad porque no tienen imposiciones, y no sé qué es calidad, porque los emprendedores defienden ser emprendedores y no quieren volver a estar apatronados, algo habrá ahí.
Heidegger dice que el ser humano en general es un ser de posibilidades, y el emprendedor siempre tenemos que estar mirando cuáles son todas las posibilidades que tenemos y reinventándonos. Algunos, claro, son expertos en esto y otros lo hacemos en medida más limitada, pero se presentan las posibilidades de una manera mucho más amplia que, por ejemplo, si yo estuviera, no sé, en una universidad, o estuviera en el Estado, o estuviera en una gran empresa. ¿Ah? Y la idea de la obligación de elegir. O sea, cuando los seres humanos estamos eligiendo aunque no elijamos, y la obligación de elegir es propia de la vida del emprendedor. Este es el humanismo que defendemos del emprendedor, como para decir, oye, estos se están llevando el peso del 70% del trabajo en Chile, el peso también del mucho, no solo de la mano de obra, sino que el peso también de tener que pasar muchas pellejerías. Muy difícil la reinvención constante. Por algo los emprendedores, falla un 95% de los emprendedores, y por algo es frecuente en un emprendedor caer en DICOM y ser discriminado, digamos, y pasarlo mal por periodo y tener que darle la cara. Entonces es un grupo que tiene mucho potencial a nuestro modo de ver, y que vive la angustia, que la angustia mayor de Heidegger es por la muerte, y aquí en el emprendedor la muerte sería la quiebra. O sea, si este grupo, esta es la propuesta contracorriente, queremos apostar por este grupo, eso probablemente lo comparten todos, pero a la hora de analizar las soluciones para verdaderamente apostar por los emprendedores, desde nuestro punto de vista, todas estas trabas de distintas ideologías, eso es una discusión interesante para después, nos van impidiendo hacerlo, digamos. Entonces, el emprendedor sí representa valores, y aquí quiero hacer una pasadita rápida por el tema emocional también de los chilenos. No solo tenemos un problema ideológico, sino que de las 7 emociones que Pamsek dice que hay en el ser humano, nosotros, fíjate que como chilenos, muchos coincidirían en que nos escogimos las más lateras para nosotros mismos. El miedo, la pena y la rabia es cosa común, ¿no? Uno cuando de repente, antes de que hubiera, por ejemplo, venezolanos o colombianos atendiendo en los front desk, pucha, uno decía, pucha, que nos atienden mal, que gallo más amargado, que rabia tiene, y las culturas más emprendedoras cultivan el cuidado, la alerta, la alegría y el deseo. Obviamente lo hemos hablado nosotros con Alfredo, y, y obviamente cuando se habla del emprendimiento no vamos a generalizar. La mayoría del emprendimiento está en Mar Rojo, y la mayoría de los emprendedores tienen algunos de estos valores y no todos, pero es un lugar donde se puede desarrollar mejor estos valores que vamos a pasar a ver en la última parte de la charla, que son los que yo creo que nosotros deberíamos sentirnos de alguna manera orgullosos, digamos. O sea, el emprendimiento eh, parte porque genera sueños, y soñar es parte de un derecho humano, y permitir sueños es lo que debiera permitir un país. Acá cada vez que alguien tiene un sueño, parece que para muchos pasa a ser un loco, digamos. Lo dijimos, apropiarse del destino es algo que a nosotros es un valor importante. La determinación, o sea, ir contra la corriente y hacer a toda costa lo que uno quiere hacer. Estos son los valores que no todos los emprendedores lo tienen. Está sacado el libro americano, la mayoría de estos valores. En consecuencia, puede que nosotros no los tengamos todos, pero sí uno conoce emprendedores de una tremenda dedicación, otros que son devocionados, todos lo hemos visto, muchos que son muy detallistas, maniáticos en el detalle, se enfocan. Muchas veces uno va al emprendedor y estoy en esto, en esto y en esto y en nada más, y el mundo se reduce a su propia empresa. Se requiere rapidez, esto en general, hay que reinventarse y llegar luego. Todo esto es parte de nuestra vida, todo esto, la flexibilidad es deseable, por lo menos la idea sin ser jerarquía, que es la idea feudal o la idea militar, son ideas de jerarquía, son ideas de que para organizar algo hay que hacer algún tipo de jerarquía. Entonces,
instituciones livianas. Es tanto que los emprendedores miramos al Estado o a las grandes empresas y nosotros solo subsistimos si somos capaces de hacer algo con muchísimos menos costos generales, incluso bajo el costo, digamos, para hacerlo. Y lo último es esta idea de que los emprendedores son comerciantes, que lo único que les preocupa es el dinero. A mi modo de ver, una de las cosas importantes que tenemos que desafiar. ¿Por qué digo que el problema es ideológico? Y esta es la última parte. Eh, Porque desde nuestro punto de vista, optar por los emprendedores significaría, por ejemplo, decir cuánto cuesta recuperar las empresas que se perdieron. Y eso en otros países de habla inglesa lo han hecho con más decisión. Acá lo que dicen los emprendedores es que le está llegando un mes de venta con suerte. Y entonces nos colocamos ideológicamente desde una lógica de que yo te paso plata, pero te va a pasar un mes, pero tú necesitas 8 meses, y es la solución que aparentemente se ve como bien estúpida, discúlpenme la pasión con que hablo, porque es el peor de los mundos, porque el que presta la plata menos de la que se requiere para salir, cualquiera que haya trabajado en banco sabe eso, eh, eh, hay dos problemas. Meten mayor problema al que le prestó la plata porque no va a tener plata para devolverle, y se meten un problema a él porque le prestó a alguien que no le va a poder devolver la plata. Eh, Restituir nuestro Estado, si nosotros dijéramos lo central acá es restituir nuestro Estado y hacer algo así como lo que se hizo en la banca y pasar la caja que es necesaria, y que baste con que la persona haya demostrado que es emprendedor durante tiempo y creer en él como si fuera un crédito fiscal y que nos vaya devolviendo el Estado siempre a tener maneras de recuperar esa plata, pero sin estas trabas de que pasa por el banco, pasa por actores que discriminan hacia adelante. Y segundo, en términos de soluciones de tipo emprendedora, la herramienta de confiar en ciertas personas que son capaces de crear novedad versus tirar la plata como el 82 al PEM y al POG. Entonces no se podía hacer otra cosa, pero hoy día nosotros creemos que podemos hacer otra cosa, que los emprendedores nos pueden prestar ojos para mirar lugares. De hecho, hay industrias ganadoras, industrias perdedoras en esto. Los jóvenes que veo yo, con que trabajo, que están en el lado tecnológico, en realidad se les crearon muchas nuevas oportunidades, pero hay industrias muy, muy dañadas: el turismo, el comercio, la construcción. Ahí hay otro lugar donde siempre se ha usado para la salida de la crisis, y seguro que se va a usar ahora, pero con pura obra pública, digamos. Si Chile liberaran la AFP para que en Australia, por ejemplo, uno se puede comprar con la plata de AFP departamentos, y que normalmente suelen ser hasta mejor inversión, no solo en Chile, sino que allá, que la propia AFP en Australia tiene un sistema de derecho de propiedad mucho más sólido, en la cual la plata no está en un carralito en la AFP, la plata la tiene porque son ideológicamente más emprendedores. Quien manda con qué hago con mi fondo de pensión soy yo, y puedo invertir en acciones blue. Yo tengo un amigo que hemos entrevistado ahí en la ruta, que tiene su pensión allá, trabajó más de 20 años en Australia, lleva 2 millones de dólares juntados porque ha comprado 8 departamentos y ha podido gestionar. Es como que aquí tuviéramos muchos felices y forrados para acudir en distintos temas. Y hoy día, si es que normalmente la salida de las crisis inmobiliariamente, yo me dedico a ese rubro hace 30 años, es por las obras públicas. Pero y la inversión privada, o sea, los departamentos se paran 5, 7 años o 4 y después vuelven a salir. Si tú le dieras acceso con esos fondos para que se compraran departamentos que están en el fondo casi como hipotecados a tu AFP también, podríamos salir más rápido desde el sector privado, pero eso requiere una ideología emprendedora. O sea, cuando uno se lo plantea, nosotros se lo planteamos al subsecretario, y él mandó en ese minuto a estudiar el sistema australiano, pero siempre con el sesgo de que esto va a ser por un fondo de inversión inmobiliario, no con la idea de que cada persona ya es mayor de edad, y con la idea de un paternalismo fuerte, que son soluciones tradicionalmente socialdemócratas. Eso es más o menos la reflexión. Me pasé, les pido mil disculpas, me pasé más de lo que tenía planificado, me emocioné mucho quizás, así que valgan las disculpas, amigos. ¿Aló? Sí,
No, no hay ningún problema, Rodrigo. Sí, po, hay problema, Alfredo, ahí hay te... problema. Lo ensayamos 3 veces, 20 Sí, minutos se demoraba, 3 y veces me lo lo ensayamos. demoraba 17 minutos en los ensayos. ¿Ah? Es que a veces me Rodrigo, voy muchas muy gracias. rápido y estoy en el dilema de no sé Oye, cómo. Dejé de Rodrigo, compartir, ¿no es cierto? sí, Estamos. lo conversábamos, Rodrigo, el otro día, ¿Mm? y para seguir divagando, porque a mí lo que me gusta de esto es que es una divagación constante que tiene que ver con la utilidad de solo pensar. Pues. Si no andamos buscando soluciones prácticas hoy día, estamos pensando que muchos de estos cambios uno cree que son de acciones concretas, pero la mayoría de estos cambios vienen antecedidos por desarrollos filosóficos súper importantes. El feminismo, un caso precioso de que hoy día hay mucha gente declarada feminista, pero detrás hay una cosa filosófica interesantísima para estudiar y entender lo que pasa. Y claro, y ahí hay un tema que es el entender. Cuando decimos que no vimos venir lo que nos vino, es porque no entendemos las señales y es como lo conversamos el otro día. Si me pasan un libro en chino, yo por más que le ponga cariño, por más que le ponga interés, no lo voy a entender porque no sé chino. Entonces, claro, ¿cómo un país entero puede abocarse al emprendimiento si no entendemos de fondo lo que hay detrás y cuáles son los valores que lo sustentan? Al menos los valores que lo sustentan, se hace difícil que un país apueste por el emprendimiento. Entonces, te agradezco desde ese punto la mirada, de poner pensamiento algo más filosófico a una cosa que debería ser más transversal, pero que requiere sustento, no solamente acción decidida hacia adelante. Así que bueno, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Yo te agradezco a ti, Alfredo, que te gusta esto del pensar y el tiempo que dedicaste y te defraudé porque fue más No, larga de lo que yo mismo no, pretendía. Me da no, vergüenza que está fuera tan perfecto, está larga, perfecto, pero pido está disculpas. perfecto. Alfredo era el encargado de guardarle el tiempo, pero tenemos el tiempo que ustedes quieran para la reflexión. Nos quedan todavía 10 minutos, así que vamos bien. ¿Quiénes quieren hacer preguntas? ¿Quieren levantar? Si quieres, Oye, de yo quiero hacer silencia. Ahí está, yo Rodrigo. quiero hacer Rodrigo, sí. Hola, ¿cómo están todos? Oye, bien, bien. Rodrigo, para variar, sorprendiéndome con tus análisis, eh, habías mandado una información hace un tiempo atrás que la escuché, eran hartos minutos, eran como hartas horas, digamos, pero muy interesante. Oye, no, solamente algo que comparto completamente y me gusta mucho, que tiene que ver con la historia. Yo creo que nosotros, todo lo que estamos viendo hoy día, para mí no es nada nuevo. Yo creo que todo se repite. ¿Ah? Hiciste un buen punto cuando hablaste del 1920 y de la situación del momento, que es muy parecido a esto. Y así hay distintas épocas, distintos momentos. ¿Ah? Y mi reflexión, o mi punto, o para darle una vuelta, pensé que es ver cómo eso fue solucionándose en el tiempo, cómo se tomó en ese minuto y cómo se generaron ciertas soluciones a situaciones que no necesariamente son exactamente iguales a las de hoy día, pero hubieron comportamientos, ¿te fijas o no? Yo el otro día decía, a mí me encantaría entender a este señor de, no, no me acuerdo, que era un campamento, y hablaba de repente cosas, y después yo tuve una conversación con Yael, le dije, a mí me encantaría entender de repente lo que la gente quiere o trata de decir para uno también descifrar, me explico, e interpretar y ayudar. ¿Te fijas yo, no? Ayudarnos mutuamente, no ayudar. En realidad, ayudarnos, a entendernos, a dar la mano, etc. Y yo creo que en la historia uno tiene información, súper importante. Y yo, mamá, y no solamente en Chile, en el mundo. O sea, cada clan que se va generando en el mundo y que se va rodeando y finalmente se va juntando en el tiempo, tiene comportamientos casi iguales. Yo más que una pregunta ni nada, quería reflexionar sobre eso porque creo que es importante de repente a través de la historia buscar respuestas y a veces puede salir bastante más rápido. ¿Mm? Sí, sin duda. Sin duda, lo que hablamos de ahistórico, prehistórico, histórico como periodo, de un filósofo que se llama Jan Patočka y es su antropología, lo encuentro clave, porque si no nos volvemos históricos, quiere decir que estamos conscientes de lo que ha pasado y lo usamos como herramienta. Los emprendedores yo creo que somos rehistóricos, nos acordamos de, porque nos cuesta plata cada vez que nos caemos, nosotros tenemos que, y nos puede costar la quiebra, ¿no? Pero nos cuesta
en nuestro bolsillo, entonces nos duele y nos acordamos. No se nos olvida el pasado. Y bueno, surgir en una empresa, el ser humano en sí es un ser humano histórico, pero la sociedad ya se vuelve más difícil que sean históricas y tendemos a olvidar la historia. Es una tesis que muchos compartirían. Rodrigo, démosle la palabra a Luis Hernán, que está levantando la mano. Ya. Oye, mira, yo quería, digamos, en el fondo hacer un comentario para entender si el planteamiento original, digamos, que los emprendedores nos van a sacar de la crisis es al 100% o es una cosa que es distinta respecto a la salida histórica, como planteas tú. Yo en lo personal, digamos, tengo la impresión de que los emprendedores son parte de la salida, pero no son la salida. Y tengo dos razones para pensar eso. La primero es que más allá primero, no toda la gente está hecha para ser emprendedores, y algunos por formas de ser y otros por situaciones que viven que no les permiten tomar el riesgo frente a otras opciones que son menos riesgosas. Entonces, ahora, cuando coincido contigo que cuando no tienen ninguna otra opción, bueno, ese es un poco inevitable. Pero nunca hay que olvidar, en definitiva, que con todas las ventajas y lo bueno que es el emprendimiento, uno tiene que convivir con una tasa de falla, o sea, en el fondo, de fracaso. La palabra fracaso es media dura. A mí me gusta más la forma que interpretan, digamos, los emprendimientos que no fallan en otros países, donde como que se quedan con la experiencia y valorizan eso más que considerarlo un fracaso. Yo lo encuentro un aprendizaje más que un fracaso. Pero en concreto, tengo la impresión de que no podríamos pensar, digamos, que todo o una parte gruesa de la población vaya por el camino del emprendimiento, pero sí una parte importante y claramente distintiva respecto a la salida de otras crisis. O sea, el rol que puede tener el emprendimiento en la salida de esta crisis es mucho, mucho más relevante que en otras. Ahora, si tú interpretas el emprendimiento y metes ya a la empresa, digamos, y metes a las empresas grandes y tienes una definición de emprendimiento más amplia, ahí empiezo a estar de acuerdo, porque por ando por manga, digamos, nosotros tenemos, digamos, un país muy con ciertas capacidades y recursos naturales que no ha dado la posibilidad de salir adelante y desconocer que los recursos naturales van a seguir teniendo un rol en el desarrollo del país y en la creación de empleo, creo que puede ser un poco exagerado. Entonces, mi tesis te diría que es que los emprendimientos como nunca antes pueden jugar un rol, pero es un rol complementario. No es el único que nos va a sacar de la crisis. Sí, te puedo hacer como una reflexión súper buena, Luis Hernán. La verdad es que incluso la tesis es más amplia, si tú te das cuenta, porque es ideológica. Y yo explícitamente, conversando con Alfredo, saqué esa idea que los emprendedores nos van a sacar de la crisis, sino que el título de la charla es los emprendedores como salida de la crisis. Vale decir, es una ideología ausente, ha estado ausente en las otras crisis, pero la ideología emprendedora, por ejemplo, hay un muy buen libro que se llama La reinvención del gobierno, que ve cuando las municipalidades en Estados Unidos, está prologado por Bill Clinton, y habla de una ideología emprendedora, por ejemplo, en el Estado. Entonces, si tú hablaras, ponte tú con el padre Hurtado, el padre Hurtado le dice: usted es un emprendedor, un tremendo, es una corporación, el Hogar de Cristo es verdaderamente una empresa. El padre Hurtado te hubiera dicho: usted está loco, yo soy un curita y lo que quiero salvar es almas. Pero se puede hacer más cosas a la vez. Entonces la idea de que los emprendedores son el mercantil, o los emprendedores son los chicos y las empresas grandes son una cosa distinta, es justamente la que queremos rebatir, que aquí hay un alma
que es más como socialdemócrata, más de cartesiana, más, y hay otra alma que es más creadora. El emprendedor nosotros lo vemos como un romántico, un creador. Entonces, de alguna manera, aunque la solución venga del propio Estado, puede ser emprendedora. ¿Te fijas yo, no? Entonces, podemos tener un Estado emprendedor. Y esa es la pega que tenemos pendiente. Por eso nuestra fundación es distinta, incluso no pedimos plata, pedimos que nos ayuden con 8 horas al mes, porque lo que queremos es reunir las cabezas de los chilenos, no solo de los que creen que son emprendedores. Tenemos doctores que dicen, yo nunca he estado en lo mercantil, pero me encanta esto de explorar esta idea. O sea, tú tienes toda la razón en todo lo que estás diciendo, y además demuestras un sentido de realidad, a mi juicio, importante, en el sentido de que obviamente de esta crisis vamos a salir todos juntos. Lo que nosotros estamos diciendo es que, como el reclamo de las mujeres, nunca nos han dejado estar en el lugar en que nos merecemos estar. Y esto es natural, porque los emprendedores solo en Chile tienen 35 años, esta masa de emprendedores se formó en los últimos 35 años, y eso es muy nuevo a lo largo de la historia, Luis Hernán. En el fondo, recién está como la masa crítica, como para empezar esta pega, que es la que anunció Alfredo. En todo lo demás hay lleno de literatura. Una de mis grandes quejas en la escuela de filosofía, oye, hay 1.900.000 emprendedores en Chile. Si tú multiplicáis por 4 personas por familia, estás hablando que del orden de 10 millones de personas, 8 millones de personas dependen de un emprendimiento, y de alguna manera, emprendimiento es hasta la persona, el autoempleado, o sea, el que no vende el Estado, el que tiene la vida insegura, y de alguna manera esas personas, los filósofos no se dan la molestia ni conocerlas, porque siempre a lo largo de todo lo que yo he leído, salvo Bergson, creo que el único que habla del emprendedor como artista, como un creador, que es lo que todos sabemos que somos, digamos. Entonces, ¿por qué no defendemos eso? ¿Por qué nos dicen, oye, tú si estás en un emprendimiento, la mayoría de los que estamos acá, hasta pagamos plata para estar acá y ayudar a otros, te fijas yo, ¿no? Entonces, los reduccionismos son los que queremos salir, porque la otra es salir por cualquiera de las otras 5 gamas que siempre van a estar, porque llevan mucho más que 35 años arriba de la mesa. Nosotros somos los jóvenes en el sentido de los millennials, por decirte algo del cuadro ideológico chileno. También se aceptan críticas. Me encantaría escuchar algo agresivo, así como diciendo, claro que estoy predicándole a los emprendedores. Mauricio Russo el Bueno levantó la mano y con ese terminamos, ya son las 8, entonces para acostumbrarnos también a la hora y seguir participando. Oye, Rodrigo, súper interesante tu charla para mucha reflexión. Mientras exponía, yo pensaba el tema de la terrible asimetría que hay en términos de acceso a igualdad de posibilidades, o qué es lo que pasa en un escenario para un universo versus otro, esto de que hay industrias que no hay manera de que pierdan plata, pero no hay manera, aunque las apalees, las castiguen, las no sé qué cosa, siguen habiendo empresas gigantescas con rentabilidades garantizadas del 10% anual, que bueno, ya han bajado eso ya, pero que eran cosas pero groseras, ¿me entiendes tú? Una industria bancaria que es imposible que pierda plata, ¿me entiendes? Una industria hasta de ISAPRE, que tendría que tener siniestralidades rarísimas como para que tuvieran estado negativo, en fin, hay un montón de casos, las aguas, hay por todos lados. Sin embargo, un empresario, hasta hace pocos años atrás, quebraba y era un tormento. Pero te juro que era un tormento. ¿Tú sabes cuánto le costaba salir de ese estatus del señor de las tinieblas, digamos? Porque mira, de verdad, eres un tipo que, castigado por la sociedad de partida, un paria financiero, ¿me entiendes tú? Un tipo que para sanear tu situación te podía pasear por los tribunales 10 años, ¿me entendí? Entonces después te decían, oye, ¿y tenés ganas de emprender de nuevo? Pues tú estás loco, o sea, me quiero emplear en cualquier parte, por favor.
no quiero que me miren, no quiero que me miren a los ojos, déjenme en mi cubículo solo, ¿me entendí? Entonces, a lo que voy, no sé cómo se soluciona, ni cuál es la panacea y si hay alguna, pero de verdad que el castigo que históricamente sufrió aquel que le fue mal emprendiendo en este país es terrible de castigador, es terrible. Yo digo que los grandes empresarios, ¿tú sabes por qué les fue bien? Porque venían de otra parte y habían quemado las naves y no les quedaba otra, ¿me entendí? Si no se morían de hambre, como mi abuelo, como mi papá, como el Andrónico Luksic, como el Anacleto Angelini, y te puedo seguir nombrando 100 más, porque quemaron las naves. Era un país desconocido, ¿me entendí? Y no les quedaba otra que les fuera bien. Pero tú creís que a un chileno que se le hubiera ocurrido emprender, oye, te hacen pebre, pero pebre. Entonces, dime tú, ¿es bien visto o es valorado o es, ¿cómo se llama? Te dan herramientas para que tú te atrevas ¿cómo se llama? A empezar con un emprendimiento, a aportar a la sociedad, a agregar valor. Yo creo que no son muchos los incentivos, esa es la verdad. Sin duda, Mauricio, cortito nomás, en beneficio del tiempo. Bueno, a mí no me contáis nada nuevo. Yo quebré hace 14 años y lo que ellos esperan que esté en la plaza de armas con una botella y nadie ¿Sí? te abre ninguna puerta. Si Nada. uno, por suerte, cuando es emprendedor, le enseñan o aprende solo a que esto es crear y crear valor y reinventarse y encontrar la vuelta, y las reinvenciones son bien inesperadas y son las mínimas, porque la gente que vuelve de una quiebra en Chile no es como en Estados Unidos, que son los más, ¿te fijas, no? Claro. Pero lo que tú estás diciendo, lo único que te invito a pensar, Mauricio, es que es ideológico. Si la ideología chilena fuera más como la inglesa, eso parecería lo correcto. O sea, a mí me parece totalmente correcto lo que tú estás diciendo, pero no solo con eso. Si en Chile le regalamos un negocio al conservador de bienes raíces de 700 millones de pesos al mes y a los notarios de 30, cuando podríais licitar eso, podríais poner un límite de 4 años para ir rotando distintos gallos, o 8 años como un senador, y rotáis a los notarios si es que tenéis que usarlos por un tiempo, y no los podía eliminar, y tenéis miles de soluciones de ideología emprendedora que podríais hacer en cuánto lugar hay en el Estado, digamos. Los mismos funcionarios públicos debieran no ser eternos, debieran durar 10 años y después que todos pasen por algo emprendedor, y eso es ideológico, es lo que consideramos correcto, y como es ideológico, los invito a pensar poner la carreta delante de los bueyes, como decimos nosotros en la cuarta ruta. ¿Eh? Primero veamos cuál es la ideología emprendedora y después defendámosla con decisión, porque vamos a estar de acuerdo en ella, porque hemos vivido todos lo mismo y nosotros somos los que hemos desarrollado este país. Este país no ha cuatruplicado su producto si no es por los emprendedores, y eso es absolutamente demostrable, digamos. Entonces, este país lo que cambió del 84 en adelante es que se formó lo que Voltaire llamaba, y que lo vio también otros pensadores como Tocqueville, la gran diferencia de la manera de hacer las cosas inglesas, y son los ingleses los que la llevan en este tema. Y por eso, acercar también el emprendimiento a las humanidades y al arte, nosotros creemos que es el aporte que podemos hacer, y es ideológico, no es por eso es difícil venta en un mundo tan pragmático, pero es nuestra convicción, digamos. Ya, cabras, todos, amigos, amigas, muchas gracias. Ya perdimos la Yael y quería hacer un comentario, así que no quiero seguir perdiendo gente que se queda ahí con la bala pasada, así que dejémoslo para el encuentro físico, donde con un traguito además vamos a divagar unas posibilidades que no nos vamos a dar ni cuenta. Así que muchas gracias a todos por participar. Gracias. Rodrigo, infinitas gracias por tu esfuerzo. Rodrigo se preocupó muchísimo, me pidió tiempo, que yo con mucho cariño se lo di, para preparar esta cosa, que fuera Doc Algeciras. Así que, Rodrigo, te agradezco mucho el cariño que pusiste en esto. Bernie, ¿algunas Bien, palabras de Rodrigo. cierre? Dale. Gracias, Rodrigo. Sí. Gracias.